Hola y bienvenido a tu canal de ciencia. Hola, bienvenidos al canal, les saluda Johnny Ramos y en este vídeo vamos a desarrollar un nuevo ejercicio aplicando lo que son el sistema masa-resorte. Si no han visto el video anterior, les invito a que lo vayan a ver para poder entender mejor el tema. Para desarrollar este ejercicio nos piden que encontremos la frecuencia angular de oscilación y la frecuencia lineal de oscilación y nos dan el siguiente diagrama. Hay tres métodos para poder desarrollar este ejercicio y tenemos lo que es el método energético, el método dinámico y el método energético de puntos extremos. Bueno, yo voy a elegir hacerlo por el método energético. Algo que tenemos que tener en cuenta, en este ejercicio tal vez no lo vamos a utilizar, pero en el método energético se utiliza lo que son las series de Taylor y nos dice que el seno de teta es igual a teta y el coseno de teta es igual a 1 menos teta cuadrado sobre 2. Entonces esto debemos recordarlo porque en algunos casos, más cuando estemos utilizando barras, vamos a utilizar esto, entonces hay que tenerlo bien en cuenta. Bien, para poder desarrollar este ejercicio es necesario desarrollar un diagrama de cuerpo libre para ver cómo vamos a desarrollarlo. Entonces tenemos nuestro diagrama y tenemos que el movimiento es hacia acá. Entonces vemos que hay que encontrar qué energías están relacionadas en este movimiento, es decir, cuando nosotros tengamos esta polea y nosotros la alemos, entonces cómo va a ser su movimiento. Veamos que si tiene una masa conectada y si nosotros la alamos, obviamente el resorte, ¿verdad? Aquí tenemos una constante de restauración, va a ser una fuerza hacia allá, que es la fuerza que yo tengo aquí plasmada, y también vamos a tener una tensión, ¿verdad? Acá lo tenemos plasmado y obviamente va a haber un desplazamiento desde el punto de equilibrio hacia acá y va a tener a estar regresando el objeto o la polea a la posición de equilibrio, ¿verdad? Entonces lo primero que tenemos que hacer, nos dice que en el método energético, nos dice que la sumatoria de energías es igual a una constante. Entonces la sumatoria de todas las energías presentes en este movimiento va a ser igual a un valor constante. Entonces, primero tenemos que identificar qué energías están presentes en este diagrama. Bueno, si nosotros vemos y recordamos un poquito física general, vemos que cuando nosotros hagamos el movimiento, vamos a tener una energía potencial elástica, vamos a tener una energía cinética lineal o traslacional y también vamos a tener una energía cinética rotacional, ¿verdad? Porque esto va a estar rotando, se va a estar moviendo en los diferentes puntos. Entonces lo que vamos a hacer es que primero vamos a determinar las energías. Entonces, ¿qué energía vamos a tener? Bueno, tenemos energía cinética rotacional, que es la que hace la polea. Vamos a tener energía cinética traslacional, que es la que hace que esto se esté moviendo linealmente, ¿verdad? Y también vamos a tener, ¿qué otra energía vamos a tener aquí presente? Vamos a tener energía potencial elástica, ¿verdad? Que es la energía del resorte. Y algunos me van a decir, bueno, pero también tendríamos la energía gravitacional, que es la de la masa. Bueno, algo bien importante que hay que tener en cuenta aquí es cuando nosotros vamos a considerar la energía gravitacional. Entonces, en este caso no la vamos a considerar. ¿Por qué? Porque está siendo compensada. Entonces, y ustedes miran, pero ¿cómo está siendo compensada? Bueno, si nosotros quitamos el resorte de esta posición y solo le dejamos la masa, claramente vemos que la polea va a empezar y se va a venir para abajo. Entonces, cuando nosotros tengamos un sistema de este tipo y esté compensado por la energía
potencial elástica, entonces la energía gravitacional no la consideramos. Pero ¿qué pasa si yo le quito el resorte y esto queda en equilibrio? Entonces en ese caso yo sí voy a considerar la energía gravitacional, ¿verdad? Pero en este caso no lo voy a considerar. Entonces esto va a ser igual a un valor constante. Bien, entonces ahora vamos a calcular cada una de las energías. Vamos a decir que el desplazamiento lo vamos a representar, el desplazamiento así es una medida lineal y lo vamos a representar con θ. La velocidad con θ b'y y la aceleración con θ b'y. Bien, ahora vamos a ver la energía cinética rotacional. Nos dice que un K rotacional va a ser igual a 1/2 por la inercia en el punto cero, ¿verdad? Por la frecuencia angular al cuadrado, ¿verdad? Entonces hay que ahora recordar a cuánto equivale la inercia. Bueno, la inercia nos da en el radio de giro y sabemos que está girando en el centro esta polea. Entonces la inercia va a ser la masa por el radio de giro al cuadrado, ¿verdad? Entonces vamos a quitar esto y ahora vamos a sustituir. Entonces lo que vamos a tener nosotros aquí va a ser 1/2 de la inercia, que la inercia vale la masa por el radio de giro al cuadrado por la frecuencia angular al cuadrado, ¿verdad? Ahora vamos a calcular la energía cinética traslacional. Me dice que UKT, yo la represento así y yo lo hago por partes para luego sumar y hacerlo de una manera más ordenada para que no se nos haga un solo desorden, ¿verdad? Entonces nos dice que va a ser 1/2, ¿verdad? Porque es una medida lineal de la masa por la velocidad al cuadrado. Si nosotros vemos, todo necesitamos pasarlo a medidas angulares. Entonces la velocidad va a ser el radio, ¿verdad? Y hay que ver que la velocidad lineal o traslacional viene de esta masa. Entonces, ¿con qué radio vamos a trabajar? Bueno, radio 2 por la velocidad angular. Entonces, al momento de hacer la sustitución, nosotros lo que vamos a tener es 1/2 de la masa, ¿verdad? De la masa por el radio 2 por la velocidad angular, y todo esto va a ir al cuadrado, ¿verdad? Porque lo estamos sustituyendo. Ahora vamos a trabajar la energía potencial, ¿verdad? Y nos dice que va a ser a 1/2 de la constante por x al cuadrado. Si nosotros vemos, tenemos otra medida lineal, entonces tenemos que transformar esa medida lineal. ¿Cómo la vamos a transformar? Bueno, para eso vamos a utilizar el diagrama de cuerpo libre. Entonces vemos aquí que x, ¿verdad? Se nos desplaza. Cuando nosotros movemos esto, hay un desplazamiento. Entonces aquí nosotros lo que vamos a tener es un triángulo, ¿verdad? Y vamos a tener un desplazamiento, ¿verdad? Porque se nos mueve. Entonces esta va a ser x, este va a ser nuestro r porque va a ser R1. Y vamos a tener un ángulo θ. Entonces, si nosotros recordamos trigonometría, nosotros vamos a ver que esto es igual a θ por r. Entonces, en este caso, R1, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a tener aquí, x va a ser igual a θ por R1. Entonces, ya sustituyendo, lo que vamos a tener va a ser 1/2 de la constante por x. ¿Cuánto equivale x? Bueno, θ por R1 al cuadrado. Y ahí ya tenemos las tres medidas que nosotros vamos a utilizar para luego sumarlas, ¿verdad? Bien, ahora ya tenemos esto, lo tenemos ordenado, ¿verdad? Todo lo que calculamos anteriormente. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Bueno, en esto consiste el método. A partir de aquí nosotros vamos a derivar, voy a ponerle aquí, derivar, ¿verdad? Derivar. Entonces, ¿cómo lo vamos a derivar? Bueno, lo que vamos a derivar aquí
va a ser las medidas angulares, que es lo que vamos a derivar. Entonces, si nosotros derivamos, vamos a tener, cuando nosotros derivemos este 2 va a pasar para acá, ¿verdad? Y vamos a tener solamente la masa por el radio de giro al cuadrado por teta prima por un teta biprima. Más, igual vamos a hacer lo mismo acá, vamos a tener este 2 va a pasar acá, obviamente 2 entre 2 va a ser igual a 1, y vamos a tener la masa por el radio 2, perdón, esto iba al cuadrado también, al cuadrado, por teta prima por teta biprima, más, al pasar a derivar esto, vamos a tener la constante por R1 al cuadrado, ¿verdad? Por teta prima por teta, ¿verdad? Igual, la derivada de una constante va a ser igual a 0. Entonces nosotros vemos que en todos tenemos una frecuencia angular. Eso podemos observarlo. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Bueno, vamos a unir todas las partes que tenemos con frecuencias angulares o medidas angulares. Entonces, ahora lo que vamos a tener va a ser, vamos a tener teta prima, lo vamos a sacar como factor común, y vamos a tener la masa por radio de giro al cuadrado por teta prima, ¿verdad? Más la masa por el radio 2 al cuadrado por teta prima, más, cerramos el paréntesis, la constante de restauración por R1 al cuadrado por teta prima por teta igual a 0, ¿verdad? Nosotros ahora podemos pasar esto al otro lado y vamos a tener esto lo pasamos al otro lado, nos va a pasar a restar. Entonces vamos a tener teta biprima por la masa por el radio de giro al cuadrado por teta biprima, más, y miren algo importante, que este teta biprima también lo podemos sacar y lo vamos a sacar como factor común. Entonces, más la masa por el radio 2 al cuadrado por teta prima, lo vamos a sacar ahí. Esto va a ser igual a menos la constante, porque va a pasar como signo contrario, R1 al cuadrado por teta biprima. Ahora bien, si nosotros despejamos para la aceleración angular, entonces vamos a tener que teta biprima va a ser igual a menos K por R1 al cuadrado por teta biprima sobre, ¿verdad? Pasamos todo esto a dividir y nos va a quedar la masa por radio de giro al cuadrado más la masa esta por radio 2 al cuadrado por teta biprima. Y si nosotros vemos, se nos cancelan los tetas biprima. Y ahora lo que vamos a tener va a ser igual a menos K por X. Vamos a pasarlo para acá. Vamos a pasarlo para acá, porque esto ya no lo vamos a ocupar. Entonces lo voy a borrar para poder tener espacio. Entonces aquí, entonces lo que vamos a tener aquí va a ser teta va a ser igual a menos K por R1 al cuadrado, ¿verdad? Por teta sobre la masa por el radio de giro al cuadrado, ¿verdad? Más la masa por R2, perdón, al cuadrado. Si nosotros recordamos, tenemos la ecuación, este teta lo voy a poner aquí.
Entonces, si nosotros recordamos, vamos a recordar lo que es la ecuación importantísima que les mencioné en el video anterior, que nos dice que xb', que es la aceleración, va a ser igual a menos la frecuencia angular al cuadrado por x. Entonces, y lo que nos están pidiendo, entonces vamos a borrar esto aquí, porque ya no lo necesitamos. Entonces, lo que nos están pidiendo es la frecuencia angular. Entonces, nosotros vemos que la frecuencia angular va a ser exactamente esto. Y esto representa teta. Entonces, la frecuencia angular, ¿qué es lo que vamos a tomar? Bueno, el signo ya vemos que es este. Entonces, nuestra frecuencia angular va a ser igual a K por R1 cuadrado sobre la masa por el radio de giro al cuadrado más la masa por R2 al cuadrado. Y ahí tenemos nuestra frecuencia angular, ¿verdad? En este caso solo le quitamos el cuadrado y le ponemos la raíz cuadrada y nos va a quedar esto. Entonces ahí tenemos lo que es la frecuencia angular. Ahora nos piden la frecuencia lineal de oscilación, entonces va a ser lo mismo. Sabemos que frecuencia va a ser igual a la frecuencia angular sobre 2pi. Entonces, ¿qué vamos a tener? Bueno, 1 sobre 2pi sobre esto, que va a ser K por X, R1 al cuadrado sobre la masa por el radio de giro al cuadrado más la masa por R2 al cuadrado, ¿verdad? Y ahí tenemos lo que es la frecuencia lineal de oscilación. Y hemos culminado este ejercicio. Bien amigos, espero que les haya servido este ejercicio. No olviden suscribirse al canal.